Bueno, yo creo que son ya las 5 de la tarde, ya estamos todos los panelistas y vamos a dar comienzo a la webinar que tenemos planteado para el día de hoy, denominada la digitalización de la gestión empresarial, en la que su principal interventor va a ser Juan Manuel Ramírez Corbera de Tec Programación. Contamos con la presencia de Irina León, que es la responsable del Departamento de Innovación, Responsabilidad Social Corporativa e Internacionalización de FEMEPA, y Juan Carlos Betancor, nuestro secretario general, al que cedemos la palabra. Hay que quitar el micro. Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta webinar que, bueno, ofrece un título bastante expresivo de lo que es una realidad hoy en día, que es la digitalización de la gestión empresarial al máximo posible. En los tiempos que corren, una de las cuestiones que más han avanzado en los últimos tiempos ha sido precisamente la necesidad de la utilización de medios digitales. Bueno, nosotros somos una organización empresarial que tenemos una variopinta y variada, varias empresas de multitud de actividades que van desde el sector industrial al sector comercial y los servicios y las nuevas tecnologías, dentro del metal y las nuevas tecnologías. Y la digitalización es imprescindible en todas ellas, pero bien es verdad que los niveles son francamente distintos. También el tamaño de las empresas hace que, y su forma de organización interna es muy variada y variopinta, desde aquellas que tienen podrían digitalizarse prácticamente al 100% y otras que no podrían llegar hasta un porcentaje pequeño en la gestión de la digitalización pues de su parte administrativa, por llamarlo de alguna manera. Bien, es verdad que son empresas que la mayoría utilizan ya componentes de alta tecnología, porque estamos en un sector tecnológico, desde las empresas que se dedican al tema de vehículos en general, ya sean vehículos automóviles o motocicletas o bicicletas o patinetes, que a fin de cuentas es el sector de la movilidad, es un sector que está continuamente innovándose y por tanto las empresas que tratan con ellos a todos los niveles, tanto de servicios, reparación, venta, pues son empresas que tienen alto contenido tecnológico, pero también sectores como el de las reparaciones navales, por ejemplo, que tienen que estar atendiendo a barcos y plataformas petrolíferas de última generación y con las últimas tecnologías, y por tanto pues también tiene que tener una empresa que maneje muy bien los sistemas digitales. Y además, en la mayor parte de ellas, una necesaria digitalización de la gestión, tanto en procesos como en todos los aspectos que tienen que ver con la gestión, desde la gestión económica, la gestión comercial, de la gestión de dirección, etcétera, etcétera. Por tanto, es un tema que a todas nuestras empresas les afecta de una u otra manera. Muchas gracias a Juan Ramírez Corbera y a Johari Cabrera por dar esta webinar, esta conferencia, y que seguro que será de mucha utilidad para todos los oyentes, los asistentes. Gracias a Irina León, que como decía Víctor es la responsable del Departamento de Gestión e Innovación, de Innovación y de Internacionalización de FEMEPA, aparte de Responsabilidad Social Corporativa, y también lidera, de cierto modo, la RECI, que es una red de innovación dentro de la Federación, dentro de la red de CAESTA Canarias, de los Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial, y también pues lidera y controla, coordina pues los programas internacionales que tiene FEMEPA de Interreg, entre ellos el 4Power, que también se le asigna esta webinar de hoy.
Y también gracias a Víctor Rubio, nuestro director de comunicación y marketing, que, bueno, como siempre, organiza estos actos para que salgan a la perfección. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan Carlos. Recordarles a los participantes que este evento se está grabando en directo a través de Facebook Live, y también lo estamos grabando en la nube para luego tener un repositorio en nuestro canal de YouTube para aquellas personas que no hayan podido participar en directo, lo puedan ver en diferido o luego poderlo ver con tranquilidad en casa, ¿no? Me cedo la palabra a Irina León. Buenas tardes a todos. Bueno, darles la bienvenida a esta nueva webinar que organizamos desde la Oficina de Transformación Digital de FEMEPA, a través de la cual las empresas cuentan con un apoyo para poder ser más competitivas en un entorno cambiante como el que estamos viviendo y en el que las nuevas exigencias de los mercados y los consumidores hacen de la transformación digital y de la innovación los pilares no solo para la supervivencia, sino también para el crecimiento de cada una de ellas. Esta webinar, como comentaba el secretario general, la organizamos a través de la Red CIDE, que es una iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, y también en colaboración de otro proyecto en el que somos socios, que es el proyecto 4por, para la transición de las empresas portuarias hacia la industria 4.0 y los Smart Port, que es un proyecto de cooperación territorial e Interreg-MAC. Y bien, hoy vamos a hablar de las ventajas que la digitalización ofrece para la eficiencia de los procesos y, por consiguiente, para la mejora de la competitividad de las empresas. Para ello contamos con Juan Ramírez, que es ingeniero técnico de telecomunicaciones con 23 años de experiencia en programación y administrador de la empresa ETEC Programación, que es una empresa dedicada a la creación de software empresarial para digitalizar las empresas. Y también contamos con Joani Cabrera, que es responsable de Administración y Calidad, que nos mostrará la experiencia de Garante Seguridad en la implantación con éxito de un software para la gestión de su empresa. Muchísimas gracias a los dos y agradecerles la participación en esta webinar y, bueno, cuando quieran podemos dar comienzo. Bueno, comienzo yo. Soy Juan Ramírez, ya me han presentado un par de veces. Como bien nos dijo Irina, llevamos 23 años dedicados a la programación. Hemos implantado nuestro programa en diferentes empresas, en diferentes sectores, tales como ferreterías, empresas de mantenimiento, instalaciones, talleres, comercios varios, y etcétera. Hemos estado en muchos sectores y tenemos bastante experiencia por la diversidad de sectores. Voy a intentar, para ponerme en la posición de un empresario, de cómo plantearse y qué problemáticas puede tener a la hora de digitalizar su empresa. Evidentemente esto es una visión subjetiva en base a mi experiencia, siempre muy cuestionable, porque hay muchos puntos que pueden ser de fricción, pueden ser opiniones, está claro. Empezamos ya con el turrón. ¿Cuándo es necesario un programa de gestión? Hombre, yo entiendo que siempre. A ver, excepto en empresas con muy poco movimiento de gestión, evidentemente. Una empresa que haga 2 facturas a la semana no tiene sentido. Todo esto cambia cuando hay muchos movimientos. Yo he puesto como 4 indicios muy claros para analizar si es necesario un programa en mi empresa. El primer indicio es si existen repeticiones. Suele haber muchas repeticiones y yo he separado como 2 casos típicos. Uno es a la hora de introducir en datos que se hacen en papel por el técnico final o el comercial, y después la administración con esos papeles escritos a mano los pasa al programa de gestión o de facturación que se tenga. Otro caso diferente es utilizar software separados no conectados.
¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Yo tengo un software de parte de trabajo muy bueno y lo maneja mi empresa, un software de facturación muy bueno que también se maneja y un software de contabilidad muy bueno. Pero no tiene sentido cuando cada una de las partes, al no estar conectadas, yo estoy metiendo cierta información en la de parte de trabajo. Para la facturación necesito poner información también y al final para hacer los apuntes de las facturas hechas en el programa de facturación. En estos casos estamos haciendo hasta triples trabajos. Otro de los indicios, cuando en las empresas existen muchas hojas de cálculo para resolver problemas que no le resuelven los programas de gestión, por decir ejemplos como facturas pendientes, pagos pendientes por otro lado, etcétera, etcétera. Podemos tener estadísticas, tener un montón de Excel que al final lo que nos está es complicando la gestión de la empresa. Otro de los indicios muy claros es cuando un responsable de departamento solicita cierta información pues actualizada de facturas pendientes de cobro o pagos pendientes por vencer o estadística básica de algún tipo, y esa información no se obtiene en un tiempo prudencial, sino que puede tardar días o semanas. Y se pierde mucho tiempo en encontrar esta información. Y por último, otro de los indicios que suele pasar es que no dan abasto en la administración y lo que se plantea es ampliarla. Con esta decisión, pues lo primero que va a pasar es que se van a aumentar los gastos generales de la empresa y con los márgenes hoy en día que se tienen ajustados en las pymes, pues perdemos beneficio. Voy a contar una pequeña anécdota que nos pasó en el pasado con una empresa. Cuando nosotros iniciamos hace mucho tiempo en una empresa que tenía 7 tiendas y 7 personas en la administración. En ese momento entramos nosotros y implantamos el programa de gestión. Esa empresa pasó a tener 20 tiendas y 180 empleados. Lo lógico, si lo extrapolamos, la administración hubiera crecido exponencialmente. Pues no, fue al contrario. Se quedaron como 4 personas solo en la administración con este número de tiendas. Todo eso gracias a un programa de gestión adecuado. Cuando hablamos de... Voy a pasar un poquito en esta transparencia un poco rápido porque hay mucha información sobre esto. El valor de un programa de gestión es relativo. Hay un mayor control, no aumento la administración, como he comentado antes. La información es inmediata, reduzco horas de trabajo, disminuye los errores mecánicos, fundamental, y diversificamos recursos en los diferentes departamentos. Esto está claro que el software no es un gasto, es una inversión, aunque todavía mucha gente lo considera un gasto. Simplemente hay que pensar, si yo consigo, por decir un número, por hacer un número, si yo consigo implantando un programa de gestión, por ejemplo, en mi empresa, que es una empresa pequeña media, reducir 25 horas de trabajo total en todos los departamentos, ya estoy dándole valor a ese programa de gestión. Otra forma de vernos, como nos ha pasado, es entrar en una empresa para intentar implantar un programa de gestión, y en la presentación el jefe nos comenta que cosas que no ve no paga, porque el software es una cosa intangible que no ve, que él lo que pagaba, por decir una broma, camiones, porque los tocaba. Esta empresa al final tenía una administración muy amplia. Y, por ejemplo, un factor muy típico es que me contaban que para facturar la facturación de final de mes estaban 3 días. Entonces, todo eso hay que pensarlo, que el software tiene un valor muy importante. Evidentemente, repitiendo en el tema de las ventajas, pues
lo principal, optimización de procesos, ahorros de coste, control y seguridad en datos, que la información no esté dispersa. Cuando pasa que tenemos en diferentes departamentos diferentes informaciones no centralizadas, eso es un problema. Nos metemos ya en lo gordo, por decirlo de alguna manera. Si yo fuera empresario, ¿qué programa seleccionar? ¿Qué tipo de programa seleccionar? Yo como Juan aconsejaría pues un tipo que se conoce como un tipo de programa, se conoce un ERP, con sus siglas en inglés. Lo digo así porque es fácil para cuando se busque en internet porque el tipo de programas que se necesitan. Lo que se necesita es que este programa solucione la mayoría de la problemática de la empresa, por no decirla toda. Que tengan todos los módulos necesarios para que nos solucionen todos los procesos. No que solucione solo de un departamento, poner un programa para dar la solución solo a un departamento. No tiene sentido. Y en caso de, también hay una opción intermedia, en caso de utilizar programas diferentes, que estos tengan algún tipo de conexión entre ellos, conexión digital me refiero, que no dependa de unas personas, para evitar, el ejemplo típico es cuando hablamos tenemos por un lado el programa de gestión y por otro el de contabilidad. Oye, simplemente exportando una serie de datos del programa de facturación, podemos recogerlo en el programa de contabilidad. Muchos programas de contabilidad tienen importaciones de programas externos. Eso con respecto a estos dos tipos de programas. Después, un programa, ¿qué le pido a un programa? Dos cosas. Una, que sea flexible y vivo. Flexible, que entendemos en cierta medida que sea flexible para adaptarse a las particularidades de mi negocio. Aunque nuestro negocio tenga que modificar al final la forma de trabajar, no entramos con un programa y quiero trabajar como trabajaba antes. Eso no es posible. Al final, si un proceso, una problemática que tenemos en la empresa, se resuelve con el programa nuevo y no sea exactamente como queremos, pero se resuelve en definitiva, es lo que necesitamos, que se resuelva. ¿Qué es lo que importa? Y eso frente a lo flexible y frente a lo vivo, ¿qué entendemos? Que todos los programas deben estar en mejora continua. Esto de tener un programa que se informatizó hace años, que no ha evolucionado desde entonces, en el mundo en que vivimos, con la programación y la tecnología, como avanza tan rápido, los cambios son muy grandes vamos a no decir en meses, en años, pero se cambian muchas cosas. Entonces el programa tiene que ser capaz de adaptarse a las nuevas tecnologías. Pongo un ejemplo muy básico. Muy básico yo tengo un programa nuevo que me permite enviar o el programa antiguo no tiene integrado el email. Pues bueno, no tengo integrado el email y ¿cómo lo hago? Normalmente imprimo la factura en PDF, abro el correo electrónico, busco la libreta de direcciones, pongo el remitente, adjunto ese fichero que acabo de imprimir, que está en la carpetita X, que me vuelvo loco para buscarlo, y escribir el asunto y el cuerpo del mensaje y enviarlo. Eso es como se hacía antes. Los programas actuales tienen integrado el envío de email y simplemente pulsando el botón de enviar la factura, se envía automáticamente obteniendo el email de la ficha del cliente. Incluso si depende de los programas, evidentemente, podrán generar la e-factura o el PDF firmado con la firma electrónica de la empresa. Y solo apretando un botón. Estamos hablando de un ejemplo muy mínimo. No podemos tener un programa anclado en el pasado demasiado. Otra cosa que en mi experiencia nos hemos encontrado son programas basados en contabilidad.
que a posteriori se le fueron poniendo módulos de gestión y al final no es un programa de gestión tal cual. Al final la empresa lo que necesita es solucionar su gestión. Y luego, si se tiene un programa de contabilidad, si lo tiene integrado, ya lo resuelve el propio programa, y si no, pues que los porte a contabilidad. Electrónicamente, evidentemente. Esto es una cosa que me ha chocado en ciertas empresas que he entrado. Si pasamos a qué quiere decir tecnología actual, vamos a pasar un segundo a la siguiente transparencia para que valoren ustedes estas pantallas. Las pantallas de arriba evidentemente son programas antiguos, se ve a kilómetros, ¿vale? Y las pantallas de abajo pueden ser un poco más cuestionables, pero siguen siendo antiguas. Este tipo de programas normalmente, hoy en día tenemos pantallas cada vez más grandes en las oficinas, y cuando ponemos este tipo de programas muchas veces se me queda en un cuarto de la pantalla, no se adaptan. Y por eso la tendencia es a tener formato web por dos motivos. Uno, el formato web se adapta a cualquier dispositivo hoy en día, y la palabra esta que pongo yo en inglés, que puse antes, responsive o responsive, dicho en español, ¿qué quiere decir? Es que se adapta a los diferentes tamaños de la pantalla. Por ejemplo, voy a poner la siguiente transparencia. Aquí vemos claramente en una ficha de cliente, por ejemplo, está en una pantalla grande, y la misma pantalla está en una pantalla pequeña. Vemos cómo se adapta a los campos. Vemos claramente que el nombre y los apellidos en la pantalla de la izquierda están en la misma línea, y cuando se comprime pasan a otra línea inferior. Esto es lo que se dice básicamente responsive. Seguro que a algún purista esto no le gusta cómo lo explico, pero para entendernos. Vuelvo un momento atrás para hacer... También es importante, al estar en formato web es fácil pues que funcionen dispositivos móviles. Eso es lo principal. Y no solo eso, si además este aplicativo tiene una app con este programa. ¿Qué es una app? Es un programa de móvil, la que estamos acostumbrados a entrar en el market y bajarnos una aplicación. La principal ventaja es que podemos atacar desde el programa, podemos llamar a la cámara del móvil, o desde el programa podemos llamar a la geolocalización del móvil. Son cosas muy importantes, sobre todo cuando se hacen trabajos en el exterior. Por ejemplo, pues, tiene más cosas que se pueden acceder. Y también he querido poner el tema de comercio electrónico, porque realmente muchas empresas están tendiendo al comercio electrónico, y si van a atender es importante que atiendan a esta parte. Normalmente hoy en día, en lo que yo conozco, cuidado, se hacen comercio electrónico, se hacen bajo programas tipo PrestaShop o WordPress, que tienen un montón de módulos preparados para el comercio electrónico. Eso es perfecto. Tenemos ese programa de comercio electrónico, y cuando solo tenemos 10 artículos y hago 2 ventas al mes o 2 ventas a la semana, se puede controlar manualmente. Pero si la cosa cambia y que tengo un caso de un cliente, tienen muchísimas ventas a la semana, muchísimas ventas al mes, tienen que cambiar artículos, precios, stock, todo eso lo controla un programa. El programa de gestión puede conectarse a ese programa de comercio electrónico y poder subir los stocks, dar de alta artículos, subir las fotos y bajar los pedidos que se hagan. Claro, es importante, ese conector se suele llamar un API, en una palabra inglesa, ¿vale? Esto en cuanto al comercio electrónico. Vamos a pasar a la siguiente transparencia. ¿Qué requerimientos debe tener un programa de gestión actual? Pues yo entiendo, sigo y repito, que es
un poco subjetivo y hay mucha controversia acerca de esto, aunque lo importante es que esté principalmente en la nube. Hoy en día es difícil cuestionar esto cuando lo utilizan bancos, el correo electrónico está en la nube, las navieras, compañías aéreas, etcétera, etcétera. De entrada, sobre todo para las pymes, no necesitamos un servidor, con el correspondiente coste de mantenimiento, seguridad frente a virus. Cuando digo seguridad frente a virus es que al tener el programa en la nube y yo me entra por cualquier motivo un tipo de virus, aquellos famosos, el ransomware, que te encriptan el ordenador, lo único que tienes es que tirar el ordenador ese a la basura, comprarte otro y poner en funcionamiento y seguir trabajando con el programa. Eso te da cierta tranquilidad, porque tú no puedes controlar en las oficinas pues, que te van a activar cualquier tipo de este virus. Otro aspecto fundamental es la deslocalización, que no tiene que estar la oficina en marcha para poder trabajar, sino simplemente al estar en la nube puedo trabajar desde casa, si estoy de vacaciones, y me puedo conectar y consultar cualquier cosa. Siempre hay una cuestión aquí problemática con el tema de la seguridad. Seguridad, vamos a ver, ¿qué seguridad puedo tener yo, pequeñito, en comparación con granjas de servidores donde se contratan estos servicios en la nube? Que los niveles de seguridad son bastante superiores de los que podamos controlar en nuestras empresas. Tengo casos, por ejemplo, gente de vacaciones en donde sea, le salta a la oficina la palanca, se conectaban por escritorio remoto y ya no pueden trabajar, no lo controlan. Entonces, esto si está en la nube, pues tenemos toda esta serie de ventajas. Acorde con esto, el tipo de software que nosotros aconsejamos es en la modalidad, lo pongo también con las siglas inglesas porque es lo que se entiende por ahí, que es modalidad SaaS. No deja de ser un alquiler por uso. Un alquiler, no por uso, un alquiler. Suele ser una tarifa plana que dependerá de los módulos que se contraten, del número de licencias, etcétera. Depende de cada compañía. Y frente al software tradicional, el software tradicional suele tener un coste inicial, más otros licenciamientos que no controlamos, tipo licencias de base de datos o otro tipo de licencias. Otro consejo, también todo esto es relativo, otro consejo es que si ese software contratado en SaaS en la nube no gestiona las copias de seguridad, mejor que mejor. Tengo unas cuantas historias sobre esto. Empresas que controlan sus copias de seguridad, por ejemplo, tenían un pendrive para hacer las copias de seguridad y tuvieron un problema con su servidor, el disco duro, se estropea, y cuando van a mirar, primero no tienen el pendrive en el ordenador. Nunca se revisaron esas copias, no se crearon unos protocolos de copia. Perdieron 6 meses una empresa que no era pequeña, perdió 6 meses de información. Eso es muy grave. ¿Vale? No podemos depender de las personas para el tema de las copias de seguridad. Deben estar automatizadas y deslocalizadas. Volviendo al tema de la conexión segura, como hablé antes, de que deben ser en formato web, que a lo mejor esto se entiende un poco difícil, es cuando vamos en un navegador y ponemos una dirección web, pues debe ser conexión segura, que salga HTTPS o que salga el típico candadito que sale en la pantalla superior izquierda al lado. Súper importante porque toda la conexión va cifrada. ¿Qué necesita una empresa suministradora? ¿Qué necesita de una empresa suministradora de programas de gestión de software? Yo planteo aquí 3 cosas básicas, que son la implantación, el mantenimiento y actualizaciones y disponibilidad a cambio. Lo primero, pues, si yo quiero cambiar, tengo que tener claro cómo va a ser esa implantación. Esa implantación,
Será más traumática o menos traumática dependiendo de la empresa a la que contrate, si me importan los datos que yo le pueda, evidentemente, enviar en formato digital. Que nos ayuden a las configuraciones. Este tipo de programas no son sencillos de configurar porque tienen muchos módulos, depende de cada casuística de cada empresa, puede tener una serie de trabajar de unas maneras o de otras. Aparte, los perfiles de los diferentes departamentos tienen su complejidad y necesitan ayuda por parte de la empresa. Otro muy importante es la adaptación de los informes. Lo típico de la factura, quiero ver mi logo, quiero ver mi tipo de letra, las posiciones de cómo quiero personalizar, en resumidas cuentas, tener unos informes bastante personalizados a mi negocio. Otro tema muy importante para la implantación, la formación. Normalmente, yo diría que casi nunca me aventuro a decir eso, aunque puedo entrar en conflicto, los programas no tienen ayuda al final porque son tan cambiantes que necesitas al final un apoyo, una formación detrás que te la planteen. Yo siempre había oído que las formaciones eran, pues te da un curso de una semana, 4 horas diarias. Eso no sirve para nada. Yo, en base a nuestra experiencia, lo que planteamos siempre son formaciones de 10 minutos con cierta frecuencia, por ejemplo, 3 veces por semana, 10 minutos, con personas diferentes. ¿Qué ventaja tiene eso? El primer día que una persona se enfrenta a un programa nuevo, empieza a ver unas pantallas y se está mareando. Hay que dejarlo 10 minutos, olvidarse, al día siguiente lo miramos otra vez y ya va centrando la vista en las diferentes partes del programa y te empieza a hacer caso y ya se empieza a manejar él solo. Esto respecto a la implantación. El mantenimiento con una empresa de suministradora de software, súper importante. No solo porque pueda arreglar errores o porque... lo principal es que yo entiendo es para poder, para hacerle cierta consulta a esta empresa y que esta problemática que yo tengo en estos procesos, ¿cómo la canalizaría en este programa nuevo? Ellos no suelen dar, en base a su experiencia, no, estas empresas, en este caso yo, damos bastantes soluciones y guiamos bastante por el camino de cómo resolverlo de la manera más fácil. Y con respecto a las actualizaciones, que haya una mejora continua, que ya fue comentado antes. Todo esto es súper importante. En base a todos esos procesos, ese mantenimiento, esas consultas, probablemente el programa irá cambiando. Esto se solapa un poco con lo que voy a decir ahora mismo, con la disponibilidad de los cambios. Evidentemente un programa no se puede cambiar a gusto del consumidor. Tiene una estructura, tiene unas bases, pero sí hay que comprobar que sean disponibles a cambio. No a cambios estructurales, evidentemente, pero sí a cambio para que huir un poco de programas muy rígidos, porque si yo tengo ciertas particularidades de mi empresa, nunca me voy a encajar con ese programa. Y por otro lado, antes hablé como que le pido a esa empresa. Ahora, lo siguiente es, ¿qué implicación tiene la empresa que va a implantar un software? De entrada, saber que va a ser un sobreesfuerzo brutal. Vamos a ver, todas las empresas, normalmente la gente está bastante saturado de trabajo, encima si tienen una mala gestión todavía más, y encima vamos a implantar un programa nuevo. ¿De dónde sacamos tiempo? Pues hay que buscarlo, de alguna manera. Yo, aunque parezca un poco presuntuoso, lo siguiente, hay que tener una actitud constructiva y con ganas de mejorar, aunque parezca ridículo que lo diga, pero es que si no se va con esa actitud no se va a cambiar nunca y va a ser un fiasco a la hora de implantar un programa. Hay que querer cambiar y hay que saber que nos vamos a encontrar con muchos rechazos al cambio y hay que saberlos manejar. Hay que saberlos manejar y hay que poner disponibilidad de tiempo. Es muy importante. Otra cosa que a lo mejor
no se entiende bien es que cuando hay que trasladar hay que comunicarse muy claro con la empresa de programación. No el típico ejemplo de no me funciona nada o no entiendo nada. Eso no lleva a ningún sitio. Cuando tengamos una problemática, analizarla bien y decir, tengo el problema aquí, aquí, aquí. Entre más claro se explique, más claro te lo pueden resolver. Eso es evidente. Nos hemos tropezado muchas veces que nos comentan que es que las cosas son así porque sí. Oye, no. Hay muchas variantes, más en una gestión de muchas empresas, varían las cosas de diferente manera. Entonces, aunque parezcan evidentes, no son tan evidentes. Por eso, la claridad en la comunicación es muy importante. Solo una pequeña cosita para el tema de controlar, también es importante controlar la implantación. Normalmente cuando lo implantamos, imagino que tengo 3 o 4 departamentos en la empresa, pero uno de los departamentos puede ser un cuello de botella. ¿Por qué? Porque no le estoy dejando tiempo necesario para que implante el programa y me puede parar la implantación. Hay que vigilar esas cosas porque principalmente suelen ser departamentos que están muy saturados y no tienen disponibilidad del responsable para que implante el software nuevo. Como última cuestión, quiero explicar un caso de éxito. De las últimas empresas que hemos implantado ha sido Garante de Seguridad. Quiero explicar un poco cómo nos hemos tropezado, unas particularidades que han tenido este tipo de empresas. No es una empresa de instalaciones y mantenimiento, que más o menos todas se pueden parecer. Y yo creo que hemos conseguido 4 puntos bastante interesantes. En el primer punto es trasladar el tema de revisiones de materiales y partos de trabajo que antes se hacían en papel y después se pasaban al programa de administración. Ahora directamente los operarios finales los hacen en los dispositivos móviles. Cuando hablamos de revisión de materiales me refiero a los típicos checklists o las listas de comprobación de sistemas, para ver si está todos los sistemas correctos. Y en el caso de los partes de trabajo, pues cumplimentados, si hay una avería, se le manda desde la administración, se le manda un parte de trabajo, le aparece en su móvil, él en su móvil puede sacar fotos de la avería, puede escribir anotaciones y tanto es así que hasta la propiedad puede al final firmar tipo correo pues su firma y le puede llegar automáticamente un informe del parte de trabajo que acaba de firmar y así evitamos el que hayan papeles circulando en manuscritos o impresiones. Al final es un ahorro de papel. Otro tema muy importante es que se ha conseguido enviar tanto por email, enviar por email contratos y presupuestos y que este email integre un link, una dirección web que cuando lo pincha el usuario final puede firmar aceptando ese contrato, aceptando ese presupuesto. Esto ha sido muy importante para la empresa Garante Seguridad porque ha podido cumplir ciertas normas ISO de calidad mucho mejor. Otra parte súper importante de este tipo de empresas es que se han generado informes técnicos específicos y certificados que antes o lo hacía el ingeniero aparte, ahora simplemente con un simple botón pues lo obtienen del programa. Y aunque sea repetitivo en esta parte, pues ahora es mucho más fácil, creo que les es más fácil para temas de auditorías o temas de sistemas de calidad obtener esa información. Bueno, creo que me he enrollado bastante y ahora voy a dar paso a Joanny Cabrera Fernández, que es la responsable de Administración y Calidad en Garante Seguridad. Gracias. Gracias, Juan. Pues yo hablo en representación de Garante Seguridad.
La idea que teníamos nosotros es poner el caso de Garante, que en un principio trabajamos con programas muy específicos de la actividad nuestra, pero con las nuevas normativas y las nuevas adaptaciones, como fue la RIPSI o las nuevas normas, nos veíamos en la necesidad de adaptarnos a ella, y el programa que estábamos utilizando pues se quedaba un poquito en el aire, porque tenemos que hacer ciertas actividades en otros sistemas, en otros programas, y al final, lo que comentaba también antes Juan, terminabas trabajando con varios programas que te llevaban más tiempo y perdías un poquito la correlación de los documentos o de los registros que necesitamos llevar a cabo. En lugar de decantarnos por un programa que estuvieran más actualizados en ese momento en el mercado y especializados en la actividad, decidimos lanzarnos por este tipo de programas como el que presenta ETEC, que es un programa por módulo que se pueden llegar a adaptar un poco a las actividades que puede tener cada uno. Claro, yo hablo en nombre de Garante. Es verdad que llevamos ya como 2 añitos trabajando en ello, y poquito a poco están llegando los objetivos, y a día de hoy se han conseguido grandes avances, como era el tema de los informes que decía Juan, que lo pide la normativa, que tengamos que tener esos informes firmados y registrados y que estén bien cumplimentados y con todas las operaciones que pide la RIPSI, que anteriormente no era así, no podíamos llegar a ello. Con este programa se está consiguiendo. Y después, pues, toda la correlación y todos los registros que son necesarios para poder evidenciar que se está haciendo correctamente tu actividad, como puede ser un contrato de mantenimiento que esté firmado por ambas partes, que muchas veces, pues, o por el tema de imprimir un documento, que lo firmen y que lo vuelvan a revisar y a recibir, no teníamos esa evidencia de esa aceptación, y era muy tediosa. Y con el programa, en un solo clic se manda el correo electrónico directamente con el documento adjunto, el cliente lo puede firmar en el momento, y sobre la marcha el cliente lo recibe, al igual que los informes, lo tiene en el momento. Tenemos esa evidencia de que el cliente lo ha recibido y está conforme con lo que se le está haciendo el servicio. Y en principio nosotros sí estaríamos interesados somos también interesados en que más gente se anime a este tipo de proyectos, porque entre todos podríamos sacar una mayor mejora, porque lo que dice Juan es que ellos necesitan también un poco el feedback nuestro de las empresas para ver nuestras necesidades y poder adecuar el programa y el sistema. ¿Y qué más decir? Pues qué avance hemos tenido, pues la agilidad de la prestación de servicios, que antes teníamos que imprimir un documento para dárselo al técnico y que el técnico pueda hacer su servicio, a simplemente crearlo en el sistema, y en el momento lo que es el trabajador lo pedía en el momento que estuvieran nosotros estamos en Fuerteventura, pues aunque estuvieran en Antía y nosotros estuviéramos en Puerto del Rosario, lo podíamos darle la orden y hacer su servicio, o actualizar los materiales de cada cliente. A lo mejor tenían X materiales, y para nosotros actualizar ese sistema tendríamos que cogerlo en papel, pasarlo al sistema en la administración, con todo el tiempo y periodo de información que pueda haber en ese tránsito. Nosotros en principio estamos en ello, estamos trabajando, siempre tenemos que mejorar, y en el caso de TEC, siempre que pedimos algo, no tardan en contestarnos y nos dan esa ayuda. Por ahora es lo que nos están aportando. Y en principio no sé si tienen alguna duda más o quieren preguntar algo más, porque es muy específico de la actividad de Garante. Muchas gracias, Juan Manuel, Joanny, por esta interesante intervención. Está claro que la transformación digital va más allá, ¿no?, de una clara declaración de intenciones, sino que es un cambio de mentalidad a todos los niveles, ¿no? Realmente los beneficios de digitalizar tu empresa pues va directamente dirigido a la reducción de costes. Evidentemente incrementa la productividad. Los procesos son mucho más ágiles, por lo que tiene un efecto directo en el aumento de la facturación, ¿no? Está claro que eso redunde directamente en una buena percepción de los clientes de la empresa, ¿no?, por la rapidez en la resolución de todas las operaciones,
incluso pues hasta contribuimos con el medio ambiente, ¿no? Reducimos la generación de papel y o sea que todo tiene un montón de efectos multiplicadores. Yo, mientras los participantes formulan sus preguntas, que lo pueden realizar a través del foro o bien levantando la mano y yo les puedo habilitar para que puedan intervenir directamente a través del micro. Curiosamente, yo hace muchos años que decidí digitalizarme al 100% y eliminar las libretas, el papel, en todo lo posible, ¿no? Entonces, curiosamente, esta mañana, voy a contar una anécdota que me pasó esta mañana, fui a hacerme una analítica a la Seguridad Social y cuando llego al mostrador le pregunto, la chica dice, ¿y el papel? Digo, ¿qué papel? Digo, no. Digo, sí, el papel de la cita. Digo, bueno, sí, lo apunté en el móvil, hoy, día 16 a las 9 de la mañana. Dice, no, me tiene que traer el papel. Digo, ¿pero para qué quiere el papel? Dice, para pegarle un ticket en el papel. Y al final me dio un ticket para pegarme un papelito, o sea, un numerito, ¿no? O sea, y bueno, es una anécdota curiosa, ¿no? De que todavía estamos en el proceso de transición del papel al mundo digital y poco más. Si hay alguien que quiera participar haciendo alguna pregunta, mira, aquí tenemos una pregunta en el foro, está dirigida a Joanny, dice, para poder adaptar algunos de los procesos, ¿han tenido que paralizar alguna parte de los sistemas y trabajos de la empresa mientras se adaptaban? No, en principio no hemos tenido que paralizar nada. Sí es verdad que hemos hecho fases de adaptación. Primero empezamos por la parte operativa de lo que era la prestación de servicio con los partes de trabajo para que los técnicos podrían hacer la prestación de servicio y lo que era la facturación. Y el resto de departamentos fuimos progresándolo poco a poco, pero también un poco por nuestra iniciativa, es decir, porque Garante lo decidió así, que hablamos con Juan y digo, mira Juan, vamos con la parte de prestación de servicios, de lo que son las órdenes de trabajo o partes de trabajo, y a medida que vayamos pasando esa fase, vamos a otra fase, pero fue decisión propia de Garante. En cualquier momento Juan también nos dijo, pueden empezar ya con todo, pero fuimos integrándolo poco a poco. También es verdad que conlleva eso, la integración, el adaptar la mente, como comenta lo de la analítica, pues adaptar la mente al cambio y a la forma. Pero simplemente es un cambio en la forma, lo haces 2 o 3 veces, ves lo que avanzas y el tiempo que reduces, como mandar una simple factura que antes teníamos que imprimirla en PDF para poder mandarla por correo electrónico, y esto simplemente con un clic de enviar factura y ya la tiene el cliente en su correo y no tenemos que perder tiempo en esa impresión digital para después mandar por correo electrónico. Muchas gracias. También acaban de hacer otra pregunta. Dice, ¿se puede establecer un precio estándar del software que ofrece ETEC para la gestión de empresas o los precios van en función de ciertos parámetros de las mismas? Sí, evidentemente los precios dependen de los módulos, pero pasa conmigo, pasa con cualquiera, del número de licencias, porque al final se paga por el número de licencias concurrentes, que quiere decir, si yo tengo 10 empleados que se conecten al programa, si tengo 5 empleados que se conecten al programa, tiene un coste, o si yo tengo el módulo de, por ejemplo, de partes de trabajo o no lo necesito, pues depende de qué módulo, pues tiene un costo u otro. Yo tengo hasta módulos para gestión de hoteles, por ejemplo. Depende del módulo que se necesite, simplemente. Muy bien. Aquí había quedado otra pregunta para Joanny relacionada con la primera, que ¿cómo reaccionó el personal, los empleados, con el cambio? En principio todo cambio siempre se percibe con algo de desconfianza y todo el mundo pedía el papel, pero una vez que lo hacían, y es verdad lo que comentaba Juan antes, de que hay que hacer un seguimiento a esa implantación, porque aunque el trabajador no lo vea importante o empieza a buscar, también empezaron a buscar muchos fallos, no, es que así no lo encuentro, es que así me tardo, o es que así, a medida que ellos lo trabajaban, que realmente trabajaban con el programa o que realmente hacían las operaciones con el sistema, ya te lo demandaban, no, mándame, estoy aquí en Morrojable, dame un parte de trabajo que lo necesito para ahora, y antes no lo podían hacer. Entonces, es verdad que siempre la primera reacción a cualquier cambio es negación, pero en el caso
entre todos hicimos equipo y fuimos avanzando y a día de hoy vamos, ya no lo, no se recuerda el otro sistema. Como todo. Muy bien. Muchas gracias, Giovanni. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere participar en directo? Con solamente levantar la mano, le habilitamos el micro para que pueda intervenir. Y bueno, recordarles que quedará un repositorio de esta ponencia en nuestro canal de YouTube, que se podrá ver ya a partir de esta noche o mañana. Y poco más. Simplemente, si ya no hay más preguntas, pues darle las gracias a Juan Manuel, a Giovanni por su ponencia, por aportar una información tan valiosa al mundo empresarial, de la digitalización en la empresa. Y bueno, recordar simplemente que este evento se ha podido desarrollar gracias a la red CIDE, que es una iniciativa que se desarrolla a través de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, que está enmarcado dentro del proyecto 4POR, el Interreg MAC 2014-2020. Pues muchas gracias a todos y que tengan buena tarde. Gracias. Gracias.